Bendecidos, el cafecito de las 3. Es un gozo, un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. Ayer estuvimos compartiendo el libro de Filipenses, la epístola que escribió el apóstol Pablo desde la prisión en Roma, y vemos la exhortación, la consolación, la fortaleza y cómo él está, ¿verdad? Hablando de que estemos en gozo, regocijaos, siempre, otra vez digo, regocijaos en el Señor. Hoy está en mi corazón segunda de Pedro capítulo 1, cuando el apóstol Pedro está hablando sobre la naturaleza divina. La naturaleza divina, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, vemos que es el milagro más grande. ¿Por qué? Porque nacemos de nuevo. Cuando recibimos a Jesucristo, creemos con nuestro corazón, confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos. Dice la palabra que nacemos de nuevo. Nacemos del agua del Espíritu. Para poder ver el reino de Dios y para poder entrar al reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. El único camino, verdad y vida es Jesucristo. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Escrito está en el nombre de Jesús. Sabemos que el único, ¿verdad? Nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos es Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, que pagó el precio, que se hizo pecado con nuestro pecado, tomó nuestra enfermedad, tomó la maldición. El que no había cometido pecado se hizo pecado con nuestro pecado. Vemos que murió en nuestro lugar, y entonces cuando lo recibimos a él y confesamos, le confesamos, ¿verdad? Como nuestro Señor, nuestro Adonai, nuestro dueño, vemos que hay un intercambio. Entonces recibimos su justicia, recibimos el ser hechos. Dice que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, herederos y coherederos con Cristo. Son hijos del Dios Altísimo. Y entonces, mire esto, y la promesa del Espíritu en cada uno de nosotros. La naturaleza divina de Dios. Hay personas que están luchando con el pecado porque no han despertado que el pecado no se puede enseñorear más de ti. Entonces están luchando con el pecado porque tienen una conciencia de pecado. Pero cuando tú entiendes que la sangre de Jesucristo, la vida de Jesús, borra todas tus iniquidades, borra, ¿verdad?, todos nuestros pecados, entonces podemos comenzar a vivir la vida nueva, la vida de Dios, la vida que le agrada al Padre Celestial, la vida que realmente es guiada por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, y entonces haciendo las cosas que le agradan a Dios, vivir por fe. ¿Quiere decir que eres perfecto? No eres perfecto, pero estás en el camino a la perfección. ¿Cometes un error? Él es fiel y justo, lo confiesas a Él es fiel y justo para perdonarte. Entonces vas caminando de la mano del Señor todos los días. Dice, sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. El Espíritu Santo, la naturaleza divina vive dentro de ti. Colosenses capítulo 1, verso 27 dice, aleluya, nos dice Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en ti, el ungido con unción, viviendo dentro de ti, es la esperanza de toda gloria. Somos la naturaleza divina en nosotros, que el Padre envió a Jesús para deshacer las obras del diablo en tu vida, en mi vida. Él no quiere que tú seas un religioso más. Él no quiere que estés dudando y temiendo la muerte. Ay, tengo miedo. No, Él quiere que vivas confiado. Si es el día de tu partida, sabes, estás seguro que el morir es ganancia. Están conmigo, no tememos un virus. ¿Por qué? Porque sabemos hacia dónde vamos a ir, y sí puedes vivir con esa seguridad, sí puedes vivir con esa paz. Es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 1, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Nos dice la palabra del Señor, y lo tengo en el iPad, aunque tengo también la Biblia, pero lo quiero leer aquí.
Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios no Dios nos dio, todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos permitió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Verso 5. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y, sobre todo, amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo esto y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así, vivirán haciendo el bien, pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Hermanos, Dios los eligió, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana. Y Dios, con gusto, les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. Por eso yo les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y siguen creyendo en la verdad que les enseñaron, en la verdad que les enseñaron. Mientras yo viva, creo que es mi deber recordarles todo esto. Nuestro Señor Jesucristo me ha permitido saber que pronto moriré. Este es el apóstol Pedro hablando. Pero yo haré todo lo posible para que ustedes recuerden estos consejos aún después de mi muerte. Cuando les enseñábamos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo, de su regreso, no estábamos inventando una historia, sino con nuestros propios ojos vimos el gran poder de nuestro Señor. Nosotros estábamos allí cuando Dios el Padre trató a Jesús con mucho honor y mostró lo maravilloso que es Él. Y allí mismo, en la montaña sagrada, oímos cuando nuestro grande y maravilloso Dios dijo, este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con Él. Por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención, a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza en la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Amén. Poderoso, ¿verdad que sí? Y en la Reina Valera nos habla de la naturaleza divina. Nos habla, ¿verdad?, del Espíritu Santo en nosotros. Una vida nueva. No estás llamado a estar luchando con el pecado. Cuando confiesas a Jesús como Señor y Salvador, vemos que Él viene a habitar, Él viene a morar dentro de ti. Entonces, ¿qué tiene que ser renovado? El alma, tus pensamientos. Vemos que el alma tiene que ser renovada,
Los pensamientos tienen que ser limpiados y alineados con lo que dice el Señor. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Vemos que nuestras emociones controladas por el Señor y nuestra voluntad cedida a Él, en el nombre de Jesús. El alma tiene que ser renovada y ahí vemos la transformación. Como el hombre piensa, así es él. Y si estás pensando que eres un pecador, estás pensando en tu vieja vida, estás pensando en lo que hiciste antes de Cristo, pues entonces así eres. Pero cuando dejas de pensar así, comienzas a pensar los pensamientos de Dios, que estás redimido, que estás perdonado, que eres acepto en el amado, que Dios, ¿verdad? Con su sangre preciosa, con la sangre de su Hijo, te limpia de todo pecado. Dice que si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana, como la nieve, en el nombre de Jesús. Vemos, nos dice ahí mismo en Isaías capítulo 1, si quieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. Estamos llamados a querer y entonces oír qué dice el Señor. Nuestros pensamientos son renovados, nuestra alma es renovada, somos transformados cuando comenzamos a oír lo que dice el Señor. Su palabra es agua pura y nos va limpiando nuestra conciencia de malas obras. No nos identificamos con el pasado y quiénes fuimos o la afrenta, ¿verdad?, de lo que las personas han dicho de nosotros, sino que comenzamos a vernos como Dios nos ve. Comenzamos a vernos limpios, comenzamos a vernos justificados, perdonados, comenzamos a vernos en Él, en Dios. Aleluya. Esa es la voluntad de Dios en el nombre de Jesús para con cada uno de nosotros. Amén. Bueno, ese es el cafecito de hoy. Les amo en gran manera. Jesucristo es el Señor y mañana estaremos nuevamente compartiendo la palabra. Si no le has dado like a nuestro Facebook, dale like. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. En el nombre de Jesús, y sus comentarios siempre me bendicen. Son bendecidos en el nombre de Jesús.